Vamos a disponernos a ofrecer esta clase a nuestra Madre Santísima para que todo lo que aprendamos aquí pueda ser parte de nuestra vida, ser parte de las virtudes que Dios nos pide. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la vamos a hacer ambos. Voy a iniciar, luego ustedes dicen la parte del centro y yo termino, ¿ya? Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo. Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva la Virgen! No escuché nada. De nuevo, ¡que viva la Virgen! Ahí se escuchó mejor. Pues bien, antes de iniciar con la clase de hoy, quiero compartirles una bonita frase del Papa Francisco que nos dice lo siguiente. Mantener un corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. ¿Qué nos promete Jesús a aquellos que tienen un corazón limpio? Aquellos que llegan al fin de sus días con un corazón limpio. Él nos dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Tan solo imaginar que pueda ver a Dios me llena el corazón de mucha alegría. Imagínenlo por un momento. Dice que el ojo humano no está preparado para ver tanta hermosura. Incluso Moisés, cuando hablaba con Dios, él no podía verlo, porque quedaría fulminado en el momento de poder él observarlo. Pero miren lo que promete. Quien tenga el corazón limpio va a poder ver a Dios. Pero ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Para tener un corazón limpio, primero debemos de pedírselo a Jesucristo. Señor Jesús, danos la gracia de tener un corazón limpio. Debemos de trabajar también en ello. Esto lo podemos hacer no viendo programas de televisión inadecuados, también no estar todo el día viendo o jugando videojuegos, evitar las malas compañías. Ya estamos en una edad en la que podemos discernir quién es una buena compañía y quién es una mala compañía. Y esto es fácil. La mala compañía es aquel que te aleja de Dios, aquel que te dice que mientas a tus padres, aquel que dice malas palabras, aquel que te incita a ir en contra de los mandamientos de Dios. Evitar entonces esas malas compañías, el hecho de decir malas palabras, de decir mentiras, de engañar, de falta de amor a nuestros padres, todas esas cosas van manchando nuestro corazón y no nos permiten tener un corazón limpio. Debemos invitarlo a Jesucristo para que moldee este corazón, lo limpie y nos haga fuerte ante todas esas tentaciones. Que tengamos un carácter recto, un carácter fuerte para poder decir no cuando esas cosas se nos presenten. ¿Bien? Solo así podemos en el día de nuestro juicio ver a nuestro Padre Celestial. En la clase anterior vimos cómo conocer a Dios de manera natural, especialmente por las cosas creadas, por las criaturas, por toda la magnificencia y hermosura de la creación, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender cómo conocer a Dios de manera sobrenatural. La clase de hoy, pueden ya ir tomando apuntes. El tema 2 es el conocimiento sobrenatural de Dios. A continuación doy paso a Josué Crespo. Él va a explicarles un poco acerca de este tema. Muy buenas noches, yo soy Josué Crespo, soy catequista de la parroquia San Luis Rey de Francia, estoy encargado del curso segundo nivel de comunión niños y bueno, pues hoy les vengo a explicar un poquito sobre el conocimiento sobrenatural de Dios. Como ya sabemos, podemos conocer a Dios de dos maneras, la manera natural y sobrenatural. La manera natural sabemos que podemos conocerlo mediante la creación y mediante las Sagradas Escrituras, porque Dios ha impuesto una huella profunda en la creación. Eso lo podemos ver en las montañas, en los astros, en la creación del ser humano. Pero, ¿podremos conocer a Dios de manera sobrenatural? Sí, nosotros podemos conocer a Dios de manera sobrenatural.
o de una manera más profunda. Esto es mediante la fe. Para comprender un poco qué es la fe, he conseguido unas citas bíblicas que nos pueden ayudar a la respuesta de la misma. Entonces, cogemos la Biblia y buscamos en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. A ver, espérame, aquí está. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, aquí podemos ver que es algo que nosotros podemos tener una confianza y algo que no podemos ver, o sea, lo sentimos de manera espiritual. También conseguí otra cita bíblica que viene a ser Romanos del capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, esto nos dice que la fe es algo que nosotros debemos confiar en todo momento en Dios. Debemos creer que Él existe y que Él nos dice en su palabra, nos da una enseñanza cada día. Con esto podemos afirmar que la fe es confiar profundamente y totalmente en Dios. Bueno, aún siendo una fe muy pequeña, también tengo una cita de Lucas que nos dice una pequeña parábola que hizo Jesús a los apóstoles, los discípulos. Lucas 13, versículo 18 al 19. Aquí está. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Podemos ver que aún así, como nos dice aquí, que el grano es un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño, más pequeño que un grano de arroz. Y Jesús lo toma aquí en comparación para decirnos que aún siendo una fe muy pequeña, con la ayuda de Dios se puede fortalecer y ser más grande. Bueno, porque en este caso el mismo Dios es quien nos dice a nosotros lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él nos dio, lo que Él promete, lo que Él enseña, lo que Él agrada, lo que Él quiere de nosotros. En una palabra, nos enseña los secretos más íntimos de su corazón, las verdades más grandes acerca de Él, tan grandes que ningún hombre hubiera podido siquiera imaginar. Por esto la fe de Dios se nos revela, es decir, se nos da a conocer y se nos da a manifestar. Y eso es porque Dios lo quiere y porque nos quiere. Dios nos habla para decirnos cómo es y para decirnos cómo tenemos que ser nosotros. Y porque nos habla, nos dice su palabra, la palabra de Dios. Bueno, entonces podríamos decir que la fe es algo que nosotros no podemos ver, pero que creemos de manera espiritual en lo que Dios nos ha revelado. Bueno, el siguiente punto de la palabra de Dios se lo tomará en el siguiente tema. Pues bien, entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, creer en Dios, tener confianza en Dios de todo lo que son sus enseñanzas, es tener fe. Pero vamos, que confiar en Dios cuando las cosas están bien, cuando todo está feliz, eso no es fe. Fe es tener confianza en Dios cuando las cosas están oscuras, cuando vienen los problemas, cuando las cosas quizás se nos salgan de las manos, cuando hay problemas en casa,
Allí se ve si se tiene uno verdaderamente fe en Dios. Porque cuando estamos en esos problemas es cuando en realidad vemos si nuestra confianza en Dios es verdadera. Si en realidad sabemos que, conociendo que Dios es todopoderoso y para Él no hay imposibles, tenemos la certeza de que Él va a obrar. Y la fe es necesaria, muy necesaria, porque si no creemos en Dios, si no tenemos esa confianza en Dios, no vamos a poder acercarnos a Él. Porque nadie se acerca a un Dios que no existe, ¿verdad? Para poder acercarnos a Dios es necesario saber y tener la firme convicción de que Él existe. Pues bien, esta fe es la respuesta que da el hombre luego de la iniciativa que tiene Dios, que se revela. Se revela mediante tres consignas muy importantes, que ya la veremos en la siguiente diapositiva. Nuestro amor a Jesucristo y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cuando una persona es buena, su misma bondad hace que quiera revelar o entregar a los demás algo bueno, eso bueno que tiene. Asimismo, si nosotros sabemos y creemos en Dios, nuestro amor por Dios va a hacer que se desborde en compartir con los demás este conocimiento de Dios. Pero bien, ¿será que basta la fe para salvarme? ¿Será que basta decir, creo en Dios, yo sí creo en Dios y con ello ya voy al cielo? ¿Qué dicen ustedes, niños? En la Biblia nos dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, será salvo. La fe es necesaria para salvar nuestra alma, pero no es suficiente. Esta fe debe ir con obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Se queda solamente en el hablar, en el repetir palabras, pero si no está en coherencia con nuestras obras, con nuestras acciones, esa fe es una fe muerta. Cuando escribamos y tomemos apuntes en este apartado, quiero que escriban la cita bíblica de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Vamos a leerla y luego vamos a escribir lo que entendemos de esa cita. No quiero que me la escriban textualmente toda, sino solamente lo que entienden de esa cita, ¿ya? Pues bien, aquí en esta cita está totalmente explicado, con palabras mucho más específicas sobre lo que es una fe con obras, que es la clave y la esencia de ser un cristiano, ¿verdad? Seguimos. Las principales verdades de nuestra fe se encuentran contenidas en el credo o símbolo apostólico. Este credo pues lo rezamos cada domingo y aquí se encuentran todas las verdades que amerita y se contienen en nuestra fe. Tenemos el creer en un Dios Padre Todopoderoso, creer en Jesucristo, que es el único Hijo de nuestro Padre, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de Santa María Virgen, es decir, una vez que ella tuvo en sus brazos a Jesús, ella no perdió su virginidad. Cuarto, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Sabemos que antes de la venida de Jesucristo nadie podía ir al cielo. Con la muerte de Jesús en la cruz se abrieron las puertas del cielo para que todos los justos que nacieron antes de Jesús y que murieron puedan ir al cielo. Entonces Él bajó y fue a ver a todos esos justos para llevarlos al cielo. Al tercer día resucitó entre los muertos. Esto es muy importante porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería una fe muerta. No tendría validez, pero sabemos que nosotros adoramos a un Dios vivo. Sexto, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Octavo, séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que va a venir desde el cielo con todos los portentos y todos lo verán y será pues el juicio en que se va allí a revelar toda nuestra vida y según nuestras acciones pues vamos a ir o al cielo o al infierno. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. 10, el perdón de los pecados, que se nos da en el sacramento de la, a ver, ¿quién lo dice? ¿El sacramento de la comunión? No, ¿verdad? El sacramento de la confesión, muy bien. De la confesión, que es uno de los principales sacramentos para poder tener nuestro corazón puro y algún día ver a Dios. 11, la resurrección de la carne. Y 12, creer en la vida eterna. Allí se basa nuestra esperanza, que el hecho de poder aquí, con la gracia de Dios, cumplir su voluntad, amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a gozar eternamente en el cielo. ¿Pero dónde se encuentran contenidas estas verdades que Dios ha revelado? Como lo mencionaba en la anterior diapositiva, esto se encuentra contenido en 3 principales, que son la Sagrada Escritura, que es la Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura es pues la Biblia, que se encuentra clasificada en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo es lo que pasa antes de que nazca Jesús y nuevo lo que pasa después del nacimiento de Jesucristo. Esta fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita pues por varios autores. Cabe recalcar que cada palabra que se encuentra en la Biblia es inspirada por Dios mismo. Es decir, si yo comienzo a escribir, sabemos que la persona que escribe soy yo y el instrumento es la pluma. Yo no puedo decir que la pluma escribe solita, ¿verdad? Asimismo, el instrumento vendrían a ser todos los autores de la Biblia, que son diferentes apóstoles, diferentes discípulos, y el que da la inteligencia para poder escribir, el que inspira a esta persona a escribir, es pues el Espíritu Santo. Así que si por ahí escuchan a alguien que dice que la Biblia fue escrita por hombres, pueden decirle ahora, sí, fue escrita por hombres, pero estos hombres solamente fueron un instrumento de Dios, porque quien plasmó allí cada palabra, quien dio la idea, quien dio el pensamiento y todo lo que está escrito aquí, es el mismo Dios. También tenemos la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es todo lo que nosotros creemos, pero que no está escrito en la Biblia. En la Biblia mismo dice que no alcanzarían los libros de la tierra para poder plasmar todo lo que Jesús dijo e hizo. Entonces tenemos como Sagrada Tradición lo que es la Santa Misa. Sabemos que en la Biblia no dice cómo celebrar la Santa Misa, ni tampoco todas las cosas que hacemos en la misa, pero que esto se da por la Sagrada Tradición, que pues ha sido dictada por el Espíritu Santo. Tenemos también el Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia es pues las autoridades. En este caso, la mayor autoridad de la Iglesia sabemos que es el Papa, ¿verdad? El Papa Francisco en este momento. Ellos, conjunto a todos los apóstoles, conjunto con todos los obispos, hasta llegar al sacerdote que tenemos en nuestra parroquia, son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Ojo que esto es un problema muy latente, que ahora cualquiera coge la Biblia y la interpreta como quiera, como le convenga. Pues no, debemos de interpretarla tal como la interpreta la Iglesia. Para aprender de memoria, esto tienen que copiarlo en sus cuadernos. Tenemos como primera pregunta: ¿por qué se ha revelado Dios? Dios se ha revelado y se ha dado al hombre por amor. Dios ofrece así una respuesta definitiva y superabundante a las interrogantes del hombre sobre el sentido de la vida. ¿Será que Dios necesitaba darse a conocer a nosotros? No, ¿verdad? Dios, siendo Dios, tiene todas las perfecciones y no necesitaba nada de nosotros, que somos criaturas tan pequeñas. No necesitaba crearnos, pero sin embargo, como Él es todo amor, toda bondad, como les decía, cuando una persona es muy buena, muy buena, necesita darse a los demás, necesita repartir esa bondad o esas bondades que tiene. Segundo dice, ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Eso ya lo vimos, se contiene en 3. En la Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia.
Sagrada Escritura, que es la Biblia, el magisterio de la Iglesia, que son las autoridades de la Iglesia como el Papa, los obispos, los sacerdotes, quienes son los únicos que pueden interpretar la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Tradición, pues son todas las enseñanzas de Jesucristo que no están escritas en la Biblia. ¿Y qué es la fe? La fe es la virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, por la cual creemos todo lo que Dios nos ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para que creamos. ¿Es necesario la fe para salvarse? La fe es necesaria para la salvación, como Dios mismo lo ha dicho. Quien crea y se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Esto como paso necesario, pero sabemos que para salvarse es suficiente el tener una fe, pero con obras. Bien. Tarea. Vamos a observar este video que va a estar en la descripción del video. Esto se trata de un barbero. No les voy a contar nada para que lo puedan ver. Y la tarea aquí son estas preguntas. Primero, ¿cuál es el mensaje del video? Esto lo va a hacer solo el niño. Segundo, el niño va a responder ¿por qué crees en Dios? Con sus propias palabras. Luego, va a ir donde sus padres y le va a preguntar por qué creen ellos en Dios. Y esta respuesta que les den los padres es la que van a escribir también, como se encuentra en la tercera pregunta. Y al final, quiero que representen en un dibujo, en su cuaderno, lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Leen ese versículo y lo que leen y lo que entiendan, pues lo van a dibujar. ¿Bien? Hacemos la oración final y agradecemos pues a nuestra Madre Celestial por esta clase. Le pedimos a ella que forme en nosotros un corazón puro, que nos enseñe a rechazar las malas amistades, que nos haga dóciles a lo que nos piden nuestras autoridades, a lo que nos piden nuestros padres, que nos hagan niños de oración, de constante conversación contigo, Virgen María, y también con nuestro Padre Celestial. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues siendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias y que Dios los bendiga.